cuando veníamos con las rodillas peladas de algún partido de fútbol, cuando éramos adolescentes, mamá nos decía, sarna con gusto no pica. Y nos dejaba nosotros que veníamos a dar lástima, a que nos digan, pobrecito mi chiquito, mi vieja te salía con eso. Hay en el fondo de esta cuestión que vamos a hablar hoy el tema de que el peor enemigo es el enemigo que nos gusta, que nos atrae de alguna manera. O, dicho en otras palabras, o abriendo un poquitito este contexto, cuando uno tiene un enemigo que uno no lo reconoce como enemigo, entonces tiene una batalla perdida. Me acuerdo la vez que mi papá, que era bastante glotón, le gustaba comer, no era gordo, pero le gustaba comer. Y entonces vino del médico que lo había revisado, le había hecho unos estudios y dice, ¿sabe lo que me dijo el médico? Que tengo que sacar de la mesa dos enemigos que tenemos. ¿Cuáles enemigos que tenemos? Y dice, el azúcar y la sal. Mamá se le reía directamente en la cara, porque él obviamente no consideraba a esas cosas como peligrosas para la salud. Muchas veces nosotros, los cristianos evangélicos, digo, cuando digo nosotros en este contexto, ¿no? Tenemos ese problema, ¿no es cierto? ¿Qué proporción de las cosas que nos pasan se las podemos achacar al diablo y a las fuerzas del mal, dándole una entidad exagerada, una entidad que no tenga? Y cuántas cosas nos pasan simplemente por no identificar la procedencia, dejándoles otra vez la entidad que tengan disminuida, es decir, no la ven, no la estamos viendo. Yo elegí para el día de hoy, el día que se recuerda la guerra por las Islas Malvinas. Ahí nomás tenés una cuestión en nuestra historia próxima, cercana, que está sin resolver. Nosotros nos caracterizamos acá en Argentina de tener un montón de temas importantes sin resolver. Ahora, yo no quiero, otra vez, no quiero alentar ese espiritismo que hay a veces, donde a todas las cosas, en vez de asumir con responsabilidad nuestros pecados, por ejemplo, le echamos la culpa a la tentación y a Satanás. Porque ese también es parte, la sociedad nuestra no tiene reconciliados sus recuerdos de la historia inmediata simplemente porque nadie reconoce nada, porque todos están esperando que el otro lado reconozca, y entonces cuando ellos reconozcan tal cosa, entonces yo voy a reconocer el otro. Y es una conversación histórica y sociológica medio infantil, porque no resuelve el problema de fondo, y ese es un problema que nosotros tenemos acá. Quizá se me ocurre que podríamos pensar nuestras vidas como una obra de teatro hecho en un escenario donde hay bambalinas, es decir, esas cortinas que hay a los costados y atrás del escenario, donde hay un hueco adelante del escenario donde hay una persona que supervisa el desarrollo de la obra o de las obras de teatro, donde hay luces que iluminan la participación de los actores, donde hay muchos actores, donde hay muchas incidencias, algunas muy alegres, algunas muy dramáticas y tristes, donde hay telones que van cambiando al fondo. Es el teatro una metáfora de la vida. Pero también es cierto que a veces nosotros no vemos en la vida real cotidiana uno de estos telones, que es el telón espiritual, porque nuestra vida se desarrolla permanentemente con uno de los telones de fondo siendo una lucha de tipo espiritual, es decir, donde el diablo y sus ángeles, sus servidores, sus métodos, sus elementos que lo ayudan, nos rodean todo el tiempo, tratando de hacernos caer y equivocar. Sería como tener un apuntador en el teatro, nada más que en vez de apuntarnos para corregir nuestro texto, nos apunte para que nos equivoquemos y nos confundamos.
Nunca has hecho esa maldad de cuando ves una persona que está contando en voz baja y entonces agarra y está anotando ahí con un lápiz, tiene y empieza 2, 4, 6, 146 dividido de 48 y todo, y vos al lado con una sonrisa mefistofélica le decís 147, 8 menos 14, llevo el 2 y la persona en algún momento explota y te dice, cállate que no me dejas hacer la cuenta. Así nosotros en la vida tenemos quien nos tira números y ese se llama Satanás. Dijo el apóstol Pablo que de esto algo entendía en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Que Dios te bendiga en esta lucha, que es difícil para todos y de a momentos muy difícil. Pero hay victoria en la presencia de Dios en nuestras vidas.